alguien me recordaba aquí que Pablo Beluto, ex ministro de Cultura de Macri, que hoy dice que le da tristeza lo de Cristina, fue junto a Marcos Peña uno de los intelectuales, entre comillas, intelectuales, si es que le cabe el término, de haber convencido a Macri y de haber frenado lo que fue en 2016 esa discusión interna que había en el gobierno de Macri de, bueno, hay que avanzar con todo contra Cristina y dar señales a la justicia para que realmente avance, o, bueno, no, políticamente que nos sirve que esté Cristina en competencia. Bueno, ya se sabe cómo fue esa historia, cómo terminó esa historia, no solamente para el macrismo, sino para los argentinos en general. Cristina después se disfrazó de buenita, se vistió de blanco, señaló a Alberto Fernández, volvieron peores, rompieron la Argentina de vuelta y destruyeron otros 4 años la economía, ¿no? Y los mercados y todo lo que rodea al kirchnerismo cuando llega y cuando destruye todo lo que está al pasar. Vamos a hablar un poco de la causa vialidad, porque acá se ha hablado mucho, has escuchado mucho a Cristina hablar de lawfare, de persecución, de que no hay pruebas, de que la corte que tiene algo contra mí, que Manieto, que no se quiere morir sin verme presa a mí. Dijo eso Cristina. Bueno, tantos disparates, pero vamos a hablar de los hechos. Y para hablar de los hechos, yo decidí convocar a Ricardo Stoddart. Él fue denunciante en la causa Vialidad Nacional, la causa que llevó a Cristina al banquillo de los acusados y una condena por 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haberla encontrado la justicia como con el delito de defraudación del Estado y administración fraudulenta. Está conectado Ricardo Stoar, él fue denunciante en la causa Vialidad, decía, fue director de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Sabemos que son días movilizantes para todos los que han intervenido con pruebas y denunciando en su momento lo que fueron encontrando en Vialidad Nacional. Hagamos un pantallazo, si te parece, Ricardo, contale vos a la gente que está escuchando los hechos. ¿Qué hechos detectaron que cometió Cristina como parte de un grupo de personas que, defraudó al Estado? Bueno, Nacho, nosotros no tenemos dudas de que era es una asociación ilícita. Acá había un grupo de funcionarios que asignaban obra pública de manera arbitraria e ilegal a sus amigos. Recordemos Lázaro Báez, Austral Construcciones, una empresa que se creó unos días antes de que Néstor Kirchner asumiera como presidente de la Nación, y le empezaron a asignar ridículamente obra pública a una empresa que prácticamente no tenía ningún antecedente en obra pública. Y de cada 10 obras que le asignaban, que contrataban en la provincia de Santa Cruz, 8 de esas 10 obras eran para el Grupo Austral Construcciones. Y hubo toda una mecánica de sacar las obras fuera del ámbito de vialidad nacional y llevarlas al ámbito de vialidad de la provincia de Santa Cruz, donde era tierra fértil, donde Periotti conocía bien el campo, López conocía muy bien dónde trabajaban. Y a partir de ahí empezaron a asignar obra pública, a simular licitaciones de obra pública, porque prácticamente de los 51 contratos que nosotros analizamos y revisamos, no se podría haber adjudicado ni uno solo. Sacaron fuera de la esfera de la ley de obra pública nacional todos estos contratos y los llevaron a la esfera provincial y empezaron a adjudicarles obra, a pagarles, empezaron a hacer anticipos financieros de esas obras. Nosotros creemos que los anticipos financieros que se pagaban era lo que volvía como retorno a los funcionarios. Entonces simulaban licitaciones, adjudicaciones, y se empezaban a pagar los certificados de obra, pero no había ningún tipo de avance. Nosotros, Ignacio, verificamos fehacientemente que del total de lo pagado, las rutas tenían una ejecución entre el 15 y el 36%.
Es decir, ¿Cómo? Perdona que te interrumpa y no quiero emular a mi amigo Fantino, pero de todas las obras, de todo lo que se pagó, el porcentaje de culminación de obras oscila entre el 15% y el 36%. Totalmente, totalmente. Cuando yo te estaba escuchando antes de que me llames, de que dicen, bueno, de que en realidad no hay una sola prueba, de que está todo armado, lo gracioso de todo esto es que después con el gobierno de Alberto Fernández seguían licitando las mismas obras que en teoría ya estaban hechas y que ya se habían pagado entre el 2006 y el 2012. Entonces digo, si ya las obras estaban hechas y se habían pagado, ¿por qué el gobierno de Alberto Fernández seguía, por ejemplo, licitando la construcción de los mismos tramos de obra en la Ruta 3 en Santa Cruz? Es como muy loco, ¿no? Claro. Pero todo fue así. Básicamente fue un verdadero descalabro. Nosotros, ya te digo, de los avances de obra que vimos, de las verificaciones que hicimos, difícilmente haya rutas que hayan tenido un 40, 45 grados de avance como las que más avanzadas estaban. Y esto fue con la plata de todos los argentinos, ¿no? Entonces, ¿De cuánta plata estamos hablando? Nosotros con la denuncia de Javier, Javier Iguacel, en el 2016, estábamos hablando de 46.000 millones de pesos, que con la sentencia de la Cámara de Casación, por ajuste las llevó a 85.000 millones. 85.000 millones de pesos. No, por ajuste por inflación. En ese Sí, sí. Exactamente, nosotros calculamos con Javier Iguacel en aquel momento, el perjuicio que veíamos era de 3.500 millones de dólares cuando iniciamos la demanda. Y no solamente hicimos la demanda penal contra Cristina, porque siempre decimos que la justicia es lenta, pero cuando llega, llega. Claro. Y aparte de eso, hicimos una acción civil de daños y perjuicios, en donde a todos los procesados y condenados les estábamos reclamando 22.500 millones de pesos, que eso también va a tener que ser actualizado. Si efectivamente la Corte, como dicen, va a rechazar el recurso de queja interpuesto, porque corresponde que se rechace, porque no hay ninguna cuestión constitucional acá que revisar por la Corte, no solamente van a tener que cumplir la condena presos, sino que van a tener que devolver esos 22.600 millones que nosotros calculamos al momento de hacer la demanda civil, que hoy obviamente deben ser cerca de estos 90.000 que determinó la Cámara de Casación Penal. Claro, tremendo. A ver, Ricardo, a ver, las pruebas que ustedes tienen son el cálculo de que se robó Cristina, la Cámara lo subió 85.000 millones. ¿Cuántas obras en total recordás que fueron el universo que ustedes denunciaron? Y si 51, sí. Sí, 51 obras. 51 que no, sí, pero para que tengas una idea, sí. La provincia de Santa Cruz, sí. creo que hoy no llega al 1% de la población de Argentina. Sí. Es una provincia muy grande, vasta territorialmente, muy grande, cualquiera que la conoce, son distancias enormes, pero la mayoría de las rutas provinciales en Santa Cruz son de ripio, ni siquiera están pavimentadas. Y nosotros lo que veíamos era un disparate de plata enterrada en esa provincia, cuando el tránsito realmente no es muy importante, salvo la ruta 3, que es la que va pegada al mar, que por eso hicimos Radatil y Comodoro, o Puerto San Julián. Nosotros tratamos de hacer tramos importantes de esa ruta 3 pavimentada, pero había mucha plata puesta en rutas provinciales de muy poca transitabilidad. Y después cuando entendimos el proceso, porque nosotros decimos que es una asociación ilícita, porque esto se repitió en el tiempo durante 12 años. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, no era una simulación de una o dos obras, eran continuamente simulaciones de obra, porque recordemos que esa plata
que iba Lázaro Báez como titular de Austral Construcciones, que se compró a Gotti, a Can Costilla, a Delmo Biancalani. Un empleado del banco se compró las constructoras más importantes que tenía el sur de la Argentina. Y empezaron a hacer obra pública y era la plata de Cristina. ¿Por qué? ¿Por qué cuando llegamos a Vialidad, que le debíamos a cada santo una vela, mira, Nacho, nosotros teníamos en Vialidad Nacional un presupuesto de 23.000 millones de pesos cuando llegamos, y debíamos 23.000 millones de pesos solamente a las constructoras de certificados de obra que no habían sido pagados? Nosotros dijimos, bueno, le debemos a todo el mundo, no sé qué vamos a hacer. Al único que no le debíamos y le habíamos pagado por anticipado era Austral Construcciones. Raro, ¿no? No lo puedo creer. ¿Cómo? La plata de la señora estaba. Perdón para el oyente que me río, pero a ver, en el Estado se suelen dejar cuentas pendientes de un gobierno a otro. Ustedes llegaron en 2016, encontraron una fortuna de cuentas por pagar, menos las cuentas de Lázaro, que estaban todas pagadas. Exactamente, y algo histórico en Vialidad, hubo que le descontaban montos a los certificados de obra de Austral Construcciones por el pago anticipado. No. Yo creo que debe haber sido la única vez en la historia de Vialidad Nacional que se pagó un certificado por adelantado. Pero bueno, así fueron las cosas. Por eso ya te digo, Cristina nunca hizo una defensa técnica, claro. Nunca pudo decir por qué las obras no se terminaban, por qué se licitaban. Ya te digo, la ley de obra pública de la provincia de Santa Cruz establece que no puede haber más de 2 obras adjudicadas al mismo grupo económico. Lázaro Báez tenía 65 obras adjudicadas, o sea, todas. ¿Me explico? Sí. Y si no era con Austral, bueno, aparecía algún amigo. ¿Y qué porcentaje, por ahí, para entender el tema de la obra pública vinculada a Santa Cruz, que vos decías, bueno, se hacían obras en rutas de muy baja transitabilidad? Ahora entiendo la pasión kirchnerista por hacer obras que no tienen gran afluencia, pero digo, la cantidad de obras públicas que tenía Santa Cruz, ¿era lógica en función de las obras públicas en otras provincias? ¿Era armónica esa cantidad de obras o no? Era ridícula. Obviamente la provincia de Buenos Aires tenía un monto de obra mayor, porque tiene muchas más rutas nacionales, pero Santa Cruz estaba top 3 en el ranking de vialidad nacional, ya te digo, con un tránsito de ruta prácticamente inexistente. Claro. ¿Estamos claros? Y te quería decir, ¿por qué es importante que era la plata de Cristina? Porque todo este ordenamiento de pagos, no te olvides, ¿por qué decimos que Cristina era la jefa de la asociación ilícita? Porque designó por decreto a la persona que hacía los pagos, a Sergio Pasacantando. Fue la única vez en la historia que un presidente de la nación designó al tesorero de vialidad en un decreto. Qué raro, claro. Y Cristina lo designó. Fue la única vez que un gerente de administración de vialidad fue designado por decreto. ¿Por qué? Porque tenía que ser un muy buen pagador, claro, esa persona, a la persona que le decían. Y después vas a encontrar con Otesur Los Sauces. Sí, perdón. Con Otesur, después vas a encontrar con Otesur Los Sauces que se empiezan a mezclar las personas del Grupo Austral con Otesur Los Sauces. Cuando avances en la causa de Otesur Los Sauces, vas a encontrar a varios conocidos de la causa vialidad que estaban jugando de los dos lados del mostrador, porque todo lo que cobraba Lázaro se lo devolvía a Cristina a través de Otesur en cuanto a tema de hoteles, y Los Sauces por temas inmobiliarios, de mutuos, compra de terrenos y demás. Claro. O sea que va a ser bastante interesante cuando esto avance. Ahora, me pongo en abogado del diablo, abogado Cristina, y digo, bueno, ¿sabés qué? Bueno, ocurrió, está bien. Ahora, no fue mi defendida, fue Julio Devido, o fue el titular en ese momento del área de obra pública, fue Josecito López, o fue Vialidad Nacional, no tuvo nada que ver Cristina. ¿Cómo
unimos a Cristina a esto, Ricardo? Porque, ya te digo, fue una exportación de funcionarios, todos los funcionarios que estuvieron con Néstor en la Dirección Provincial de Vialidad, Sí, los Periotti, los López, todos los directores provinciales de Vialidad, después tuvieron un papel preponderante cuando asumieron en Vialidad Nacional y siguieron haciendo lo mismo que hacían en el Pago Chico. Y ya te repito, con Sergio Pasacantando a cargo de la gerencia de administración, era cómo controlaban los pagos. Ellos tenían listados de cuáles eran las obras que había que pagar, en qué momentos debían pagarlas, claro, independientemente del cronograma de avance de obra que tenían. ¿Me explico? claro, claro, sí, sí, Hay sí, una sí. relación directa, Ignacio, entre la gente que usaron y qué papel cumplía cada uno de ellos en el reparto de la obra pública. Claro, claro. A ver, en esta causa, Cristina dice, bueno, acá hay una persecución. Yo siempre planteo, hubo 20 magistrados que la juzgaron, esto arrancó, hay que recordar, esto arranca no en 2016 con ustedes que llegan y hacen una denuncia de desvialidad, pero hay que recordar la primera denuncia que hizo Elisa 2008 con Carrió, Lilita. claro, Lilita Sí. Carrió, la primera investigación que Julián Ercolini en ese momento se la revolvió por la cabeza al fiscal Policita, Gerardo Policita, que la verdad tuvo cojones y tuvo lo que había que tener en ese momento. Me acuerdo que las versiones periodísticas eran que Kirchner, Néstor Kirchner había llamado al Bebe Rigui, en ese momento procurador general, para reclamarle por ese hijo de remil putas, así se decía en ese momento la crónica periodística, lo nombramos nosotros por Policita, que se animaba a investigar al matrimonio Kirchner en ese momento. Hubo una causa muy seria, después hubo una conexión con lo que ustedes denunciaron de vialidad y Sí, finalmente, totalmente. y finalmente terminó avanzando, bueno, que tuvo en esa exposición de Diego Luciani en el juicio, la verdad, un Sí. momento central, Te pero aclaro, sí, ya que lo mencionás a Luciani y a Gerardo Policita, la verdad que hicieron un trabajo fenomenal. La verdad sí, que cuando ves trabajar a gente en la justicia como Luciani, como Policita, la verdad que hay que sacarse el sombrero y te da una esperanza a futuro de que no todo está podrido en la Argentina. Pero te quiero mencionar lo que dijo Luciani. ¿Te acordás en una época del juicio que decían el borremos todo o el limpiemos todo, que sí, dijo Luciani, sí, sí, donde había chats de Máximo Kirchner, de Cristina, de los secretarios privados de Cristina? Fue tal el mecanismo de robo de Austral Construcciones que ni bien llegó Mauricio Macri al gobierno y Javier Iguacel y Guillo Dietrich a Transporte, los tipos desaparecieron. Austral Construcciones, que tenía 65 horas, perdón, 65 horas en ejecución solo en la provincia de Santa Cruz, echó a 1.600 personas en una semana. sí, sí, no le preocupaba, ¿Entendés? ¿Entendés? no le Pero preocupaba, sí, entendés que era todo un simulacro de que eran una empresa constructora. Cuando yo llego al obrador de Austral Construcciones, cualquiera que lo haya visto, sale del aeropuerto Río Gallegos, son, no sé, deben ser 30 hectáreas enfrente al aeropuerto. Las máquinas que había en el obrador de Austral Construcciones, la mayoría estaban en desuso. No estaban, no se usaban las máquinas, porque y no si no hacían se, obras. pero y si no se construía, claro, claro, Ricardo, no se ¿Entendés? construía, Entonces sí, vos decís, cuando con Javier Iguacel dijimos, bueno, estas son las máquinas de la corrupción, llevémoslas a otro lado, que las empezamos a llevar a la provincia de Buenos Aires, a Chaco, a Mendoza, a claro, Jujuy. Primero tuvimos que invertir millones, no tenían ni cubiertas las máquinas. O sea, no estaban usándolas. Era una pantalla para decir, bueno, cobro los certificados de obra, ¿viste? Por lo menos dejemos el obrador. El obrador estaba semi abandonado cuando nosotros llegamos. Y en teoría eran la empresa número 1 de Argentina. no, no, es increíble, es increíble, no se puede Pero creer. bueno, es un poco así. Bueno, me sumo a tu reconocimiento a los fiscales, a Diego Luciani, a Gerardo Policita, por supuesto, a los jueces del tribunal, al doctor Gorini,
La verdad que han hecho un trabajo espectacular y ojalá que la Corte... ¿Crees que la Corte va a convalidar esta condena? Yo no tengo dudas, porque me parece que el recurso extraordinario, esto, o sea, esta causa ya fue juzgada, doble condena. Lo que pasa que con este garantismo que tenemos en la justicia argentina, entonces hay que involucrar a la Corte, de algo que yo entiendo, la Corte no se va a involucrar, porque acá no hay una cuestión constitucional o federal, No, de algo que deberían revisar de que no estuvo a derecho. Acá se le dieron a los condenados, porque ahora hablan de proscripción. Por favor, esta causa que arrancó Lilita en el 2008, la seguimos nosotros en el 2016, son por hechos del año 2006. claro. No es un tema político de hoy, de una elección del 27 o del 25, son hechos del 2006. Entonces, es una mujer que está condenada y si efectivamente la terminan de condenar, tendrá que ir presa o Claro, tendrá domiciliaria, no lo sé, pero no tiene nada que ver con la política esto. Siempre en totalmente. algún momento va a caer un fallo y seguramente habrá una elección cerca, Y pero sí. por favor, hace 17 años que estamos atrás de esto. Impecable. Gracias, Ricardo, por este ratito. Estamos hablando con Ricardo Stoddart. Él fue director de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, fue denunciante de la causa Vialidad Nacional, fue testigo en la causa Vialidad Nacional por lo que me cuentan, durante muchos años, durante tus vacaciones incluso, eras consultado por los magistrados y en vacaciones incluso dabas tu testimonio para que pudieran avanzar con pruebas. Es decir, venís hace mucho tiempo pujando por lo que hoy puede llegar a ocurrir, así que vaya el reconocimiento también a gente como vos, más allá de tu paso por la gestión anterior, por la gestión de Macri, tu rol de ciudadano y de denunciante, que has dejado muchas cosas en el camino en tu vida para que este momento se pueda dar y los argentinos tengamos hoy la posibilidad de creer un poco más en la justicia. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias Ignacio, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí pasaba Ricardo Stoddart.